Mi historia, se llama Mi historia. Entonces, nada más para recordarnos, la frase que hemos estado utilizando es: las decisiones que tomemos hoy determinarán las historias que contaremos mañana. Entonces partimos de esta idea, partimos de este principio en el cual se señala que efectivamente lo que sea que vayamos a decidir el día de hoy tendrá consecuencias favorables o desfavorables para nuestras vidas el día de mañana. Y dependerá de nosotros y obviamente de estas decisiones qué es lo que va a pasar o qué tipo de historia estaremos contando. Yo creo que todos vivimos historias, todos vivimos episodios, y las historias son eso, son experiencias, son vivencias, son esas posibilidades que tenemos para comentarlas con nuestras familias, con nuestros hijos. También lo decía en la ocasión anterior que me tocó platicar con ustedes, que nadie sienta cabeza en experiencia ajena. Entonces es una situación bastante compleja el que podamos decidir qué es lo que vamos a enseñar o qué es lo que vamos a aprender a través de esa experiencia. Para recapitular, en esta serie, no sé si se acuerdan que eran 4, bueno, llevamos tres temas, este es el cuarto. El primero de ellos fue comenzar. Se trata de decisión, iniciar disciplinas que forjen la historia que Dios quiere que contemos. Entonces, la idea en el primer episodio de esta serie, hablábamos acerca de esa toma de decisiones, ese momento en el cual decidimos tomar acciones disciplinarias para cambiar o para mejorar nuestras vidas. El segundo de los temas hablaba acerca de la felicidad. Entendemos, porque todos deseamos que la felicidad forme parte de nuestra historia como destino, pero también como una constante durante el camino, durante este proceso que vamos forjando día a día de lo que es nuestra historia, nuestro camino, y obviamente como producto de estas decisiones. Hace 8 días, tampoco se van a acordar del título, ¿verdad? Acerca de parar. ¿Y de qué se trataba? ¿De qué se trataba de parar qué? Cosas que a lo mejor nos pueden llegar a obstaculizar, estorbar, y que una cosa a la vez. Muy bien. Ya ven cómo si ponen atención. Entonces, definitivamente se trata de hacer un alto en el camino y tener esa posibilidad de redirigir aquello que vamos a hacer, de tener en cualquier cosa que impide vivir la historia que Dios quiere que contemos. El tema de hoy se llama permanecer. Quiere decir quedarme o decidir quedarme cuando era más fácil marcharme. Nuestra historia habla acerca de diferentes experiencias, habla acerca de diferentes episodios que hemos vivido a lo largo de nuestras vidas. Habla acerca de la posibilidad de tomar una decisión, porque todos en algún momento de nuestra vida nos hemos enfrentado a diferentes tipos de obstáculos y a diferentes tipos de decisiones. Les platico brevemente. Les decía la otra vez que estudié criminología, y me acuerdo cuando estaba en la prepa. Cuando estaba en la prepa yo quería estudiar medicina, y yo de verdad desde antes me visualizaba siendo médico. Me llamaba la atención, me gustaba. Soy técnico en emergencias médicas, entonces en su momento me gustaba mucho porque creía que esa era mi vocación. Entonces entré a la prepa y topé con matemáticas 1, matemáticas 2, matemáticas 3. Y entonces debía decidir qué tipo de terminal o qué tipo de especialidad iba a llevar mi bachillerato: químico, biológico, físico, matemático o humanidades. Y para el que yo quería, que lo ideal era para la medicina, necesitaba matemáticas 4, 5 y 6. Entonces me fui por humanidades y aquí estoy. Pero en ese momento yo decía que si las matemáticas fueron un obstáculo lo suficientemente grande como para que no estudiara yo medicina, es porque ese no era el propósito que Dios tenía para mi vida. Entonces lo que busqué fue tratar de entender otras opciones que había para mi vida. Creía en ese momento que iba a ser derecho, pero de verdad que fue la mano de Dios lo que guió hacia esa situación en mí. Una vez que decido estudiar derecho, porque después me iba a especializar en criminología, un amigo me dice: oye, es que acaba de iniciar el prope de criminología y estamos inscritos. Y digo: ¿cuándo inició? Me dice: este lunes, hoy es miércoles. Entonces ese día hablé con mis papás, les dije que era lo que quería estudiar. Ese día me fui para Querétaro sin saber ni nada y aquí estoy. O sea, las cosas se fueron dando un momento a la vez. O sea, entré al propedéutico, alcancé a escribirme al tercer día, presenté el examen,
acredité, ingresé, crucé los 5 años y a partir de ahí Dios ha venido abriendo puertas en mi vida de una manera que a veces no lo esperaba. Y a veces llega la duda. A veces llega la duda en nuestras vidas sobre qué voy a hacer, sobre si realmente es esto lo que quiero para mi vida, sobre si realmente era esto lo que quería estudiar. No voy a perder más tiempo en eso, pero la realidad es que a lo largo del tiempo y al paso del tiempo fui descubriendo que mi vocación estaba ahí. Aprendí muchísimas cosas, aprendí muchísimas experiencias. Tuve la oportunidad de escuchar personas que se encontraban privadas de la libertad. Y a partir de ahí descubrí que son iguales a ustedes y a mí. La diferencia es que ellos los detuvieron y a nosotros no, porque difícilmente hay una persona que pueda decir yo nunca he cometido un delito. Y es entonces donde empieza el cambio. Se trata de tomar decisiones. Les voy a pedir que me apoyen abriendo sus Biblias en Hebreos. Vamos a dar nada más lectura al versículo 2 del capítulo 12. Hebreos 12:2. ¿Cómo dice? Puestos los ojos en Jesús, el cual por el gozo puesto delante de él, ¿ok? Esa es la versión de la Reina Valera 1960, pero está bien en la NBI. Dice, fijemos la mirada en Jesús, de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba, gracias, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Aquí el énfasis lo queremos hacer en soportar la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la diestra del Padre. Básicamente estamos hablando de permanecer. Él decidió permanecer ahí. Él decidió continuar con ese camino. ¿Cuántos de nosotros habríamos soportado el peso de esa decisión? ¿O cuántos de nosotros habríamos tomado el camino fácil? Porque hay otras oportunidades que podemos hacer. Tal vez no todos nos encontremos en un momento de decisión como este, sin embargo, en algún momento o en algún punto de nuestra vida vamos a estar en ello. ¿Y qué vamos a hacer? ¿A quién vamos a pedir consejo? Se los decía la otra vez, mi hijo, bueno, tengo 2 hijos, pero mi hijo mayor tiene 15 años y me preocupa a quién le va a pedir consejo. Todos quisiéramos que fuera nosotros, como padres, como tíos, como abuelos. Pero creo que la primera persona a quien deberíamos de pedir consejo está ahí arriba y nunca nos ha soltado de su mano. ¿Estamos de acuerdo en ello? No tenemos por qué cargar ese peso solos, y creo que eso es importante que lo podamos hacer. Ahora les voy a pedir que ahora nos vamos a ir vamos a dar lectura a todo el capítulo 1 del libro de Ruth, por favor. Sí, por favor. Capítulo 1 de Ruth. Vamos a alternar, por favor. De mi lado derecho empezamos con el versículo 1, de mi lado izquierdo con el segundo, y nos unimos todos en el 22, me parece. Ok. En el tiempo en que todos los líderes gobernaban el país, hubo ahí una época de hambre. Entonces un hombre de Belén de Judá emigró a la tierra de Moab, junto con su esposa y sus 2 hijos. El hombre se llamaba Elimelech, su esposa se llamaba Noemí y sus 2 hijos, Maglón y Kilión.
lealtad que ustedes han mostrado conmigo. Que el Señor les conceda hallar seguridad en un nuevo hogar al lado de un nuevo esposo. Luego las besó, pero ellas, deshechas de llanto, Exclamaron, no, nosotros. ¿Sí? No, nosotros volveremos contigo a tu pueblo. vuelvan a su casa, hijas mías, insistió Noemí. ¿Para qué se van a ir conmigo? ¿Acaso voy a tener más hijos que puedan casarse con ustedes? Vuelvan a su casa, hijas mías. Váyanse. Yo soy demasiado vieja para volver a casarme. Aún si abrigara esa esperanza y esta misma noche me casara y llegara a tener hijos, Los esperarían a ustedes hasta que crecieran y por ellos quedarían sin casarse. No, hijas mías, mi amargura es mayor que la de ustedes. La mano del Señor se ha levantado contra mí. una vez más alzaron la voz, deshechas de llanto. Luego Orfa se despidió de su suegra con un beso, pero Ruth se aferró a ella. Mira, dijo Noemí, tu cuñada se vuelve a su pueblo y a sus dioses. Vuelve con ella. Pero Ruth respondió, no insistas en que te abandone o en que me separe de ti, porque iré a donde tú vayas y viviré donde tú vivas. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Moriré donde tú mueras y ahí seré sepultada. Que me castigue el Señor con toda severidad si me separa de ti algo que no sea la muerte. Al ver Noemí que Ruth estaba tan decidida a acompañarla, no insistió más. Entonces las dos mujeres siguieron caminando hasta llegar a Belén. Apenas llegaron, hubo gran conmoción en todo el pueblo a causa de ellas. ¿No es esta Noemí?, se preguntaban las mujeres del pueblo. Ya no me llamen Noemí, respondió ella, llámenme Mara, porque el Todopoderoso ha formado mi vida de amargura. Me fui con las manos llenas, pero el Señor me ha hecho volver sin nada. ¿Por qué me llaman a mí si me ha elegido el Señor, si me ha hecho desdichada el Todopoderoso? Así fue como Noemí volvió a la tierra de Moab, acompañada por su suegra, Ruth la moabita. Cuando llegaron a Belén, comenzaba la cosecha de cebada. Gracias. Ok, básicamente, digo, para no perdernos, aquí tenemos bueno, es un árbol genealógico de Ruth, pero vamos a entenderlo desde esta manera. Elimelec y Noemí salieron de Judá y se fueron a Moab. En Moab tuvieron dos hijos, Kelión y Mahlón. Hasta aquí vamos bien, ¿verdad? Luego falleció Elimelec, murió en Moab. Pero para esto Kelión y Mahlón habían tomado esposas moabitas. Kelión tomó a Orfa y Mahlón a Ruth. Pero también ellos murieron. Entonces solamente se queda la suegra, Noemí, Orfa y Ruth. Y es entonces cuando ella les dice pues, que pueden, pues, que busquen rehacer su vida, que regresen a casa de sus padres, que probablemente pueden encontrar un buen esposo y continuar con su vida y no se queden con ella. Que pues, después de perder a su esposo y perder a sus dos hijos no tenía nada más que perder. Es entonces que Orfa decide hacerlo. Bueno, regresan a Judá. Orfa sí se va, pero Ruth le dice que no. Ruth decide permanecer al lado de ella. Y es entonces cuando, bueno, ya voy a dar lectura al versículo. En el capítulo 2, de los versículos 10 al 12, nos dice: Ruth se inclinó, se postró rostro en tierra y exclamó: ¿cómo es que le he caído también a usted hasta el punto de fijarse en mí, siendo solo una extranjera? Ya me han contado, respondió vos, todo lo que has hecho por tu suegra desde que murió tu esposo. Cómo dejaste padre y madre y la tierra donde naciste y viniste a vivir con un pueblo que antes no conocías. Que el Señor te recompense por lo que has hecho, que el Señor Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte, te lo pague con creces. Básicamente, ya una vez estando en Belén, Ruth conoce a Boz, se va a trabajar con él
y es entonces cuando Boaz decide, la palabra es, no, es redimirla. Es cuando decide redimirla y entonces, pues bueno, ya se casan, tienen hijos. ¿Y qué tenemos varias generaciones después? Ok. Todo esto, básicamente, estamos hablando de permanecer. Las consecuencias de permanecer, en este caso, fueron favorables, pero básicamente se trata de eso. Probablemente en ese momento, lo más sencillo para Ruth habría sido lo que hizo Orfa, ¿no? Regresar a casa de sus padres y continuar con su vida, continuar la vida que tenía antes, continuar con la vida que tenía previamente a ello, continuar, simplemente dar marcha atrás y seguir adelante. Pero ella decidió permanecer al lado de Noemí, decidió estar a un lado de ella, decidió continuar y decidió formar parte de este camino. Es entonces cuando, en virtud de estas decisiones que se tomaron, hoy tenemos una recompensa en virtud de ello. Por eso es importante entenderlo. Pero la pregunta aquí es, ¿por qué Boaz tuvo compasión de ella? Por su actitud. Pero en su momento, cuando les leí ahorita del 10 al 12, dice, porque escuché tu historia. Porque ella tenía una historia que contar, que básicamente es de lo que estamos hablando. Todos nosotros tenemos una historia. Las decisiones que tomamos hoy van a ser la historia que vamos a contar mañana. Y en virtud de esas decisiones, en virtud de esa historia, alguien más la va a escuchar. Y debido a esa historia, alguien podrá tomar decisiones para nuestro favor o no. Entonces, ¿por qué Boaz fue que tuvo compasión de ella? Precisamente porque escuchó esa historia. A veces mantener el rumbo resulta más fácil. A veces también es más difícil. Permanecer, soportar las pruebas, continuar en el cambio, es la verdadera dificultad. Es entonces cuando hablamos de esto. Y no nada más nos referimos precisamente a esta situación, o no nada más me refiero a situaciones de problemas, a situaciones de obstáculos que llegamos a vivir, porque se trata de las elecciones que hemos tomado para trazar el camino de nuestras vidas. Miren, les decía, yo me fui a trabajar a Jalisco, me ofrecieron trabajo allá y estaba lejos de aquí, estaba lejos de mi familia, estaba lejos de todo lo que conozco. Cuando recién me fui allá, tardaron 3 meses para pagarme, entonces pues vivía con lo que me apoyaban mis papás, pero no podía venir para acá tan seguido como yo deseaba, porque no me pagaban. Entonces estaba trabajando, me lo estaban guardando, me decían, sí te vamos a pagar, pero espéranos. Es un proceso el tema de la contratación y vas a tener que esperar. La verdad es que fue difícil porque pues partí no nada más a 50 kilómetros que era cuando estudiaba en Querétaro, me fui a 500 kilómetros de aquí, me enfermé, estuve solo, tuve que buscar casa, tuve que lidiar con un trabajo nuevo, con personas nuevas y demás, pero ahí permanecí. Con el paso del tiempo, pues seguí viviendo allá, pero no era lo que quería para mi vida. Y yo le pedí a Dios que me permitiera regresar aquí, porque yo crecí rodeado de mis primos, crecí rodeado de mi familia, de mis tíos. En ese entonces todavía no tenía hijos, pero yo le pedía a Dios eso, que yo quería que mis hijos crecieran tal como yo crecí, cerca de la familia, cerca de sus primos, que tuvieran esa convivencia, porque estando allá pues no iba a ser lo mismo. Después de eso vino una prueba a mi vida, me ofrecieron trabajo en Guanajuato y hoy estoy seguro de que todo esto fue un proyecto de Dios que así lo planeó. Me ofrecieron trabajo en Guanajuato, me iban a pagar más, el área en la que estaba me interesaba más. Era un trabajo muchísimo más atractivo, me gustaba y la realidad es que ha sido el mejor trabajo de mi vida, aunque duró nada más 3 meses. Entonces renuncié a Jalisco, me fui a Guanajuato, nos fuimos a Guanajuato. Ya estando en Guanajuato, justo no tenía ni una semana cuando me informan de que iban a desaparecer el área donde había llegado a trabajar.
Entonces me dice mi compañero, el que me invitó a trabajar allá, me dice, oye, ¿no te puedes regresar? Digo, ¿regresar a dónde? Me dice, pues, ¿dónde trabajabas? Digo, hijo, es que ya renuncié. O sea, ya les pedí el apoyo, les pedí que me dieran un año sabático, me lo negaron y entonces renuncié. O sea, ya no me puedo regresar. Y entonces me dieron un contrato por 3 meses, pasaron los 3 meses y me dijeron, pues muchísimas gracias, adiós. Han sido episodios difíciles porque no te imaginas esa situación. Estaba recién casado en ese entonces, tenía muchas deudas y no tenía trabajo. Y les decía, entré a la prepa, luego a la universidad, no pedí ese trabajo, pero Dios me lo concedió. Entonces, había sido un paso firme hacia otro paso firme, uno tras otro. Y en ese momento no sabía lo que se sentía, no quiero llamarle fracasar, pero no dar un paso firme. Entonces, cuando sucedió eso, me caí. Y me golpeé fuerte. Fueron 3 meses que hoy visualizo como depresión. Fue bastante complicado. Y después me dieron la oportunidad de entrar a trabajar en el municipio de Celaya y ahí es donde estoy ahorita, después de 11 años. Hoy tenemos 2 hijos maravillosos y mis hijos están creciendo cerca de sus primos, están creciendo cerca de la familia, están creciendo tal como se lo pedía Dios. Si de Jalisco me hubieran ofrecido trabajo aquí en Celaya, seguramente habría dicho que no, porque no me iba a convenir. Pero Dios trazó ese camino para que hoy llegara a esta situación y para que mis hijos crecieran como yo le pedía que quería que crecieran, cerca de la familia. Entonces, creo que se trata de eso, de entender que el camino que queremos a veces no va a ser tal como, a veces no va a ser fácil, va a estar lleno de dificultades, va a estar lleno de episodios complicados, de toma de decisiones, pero si debemos hacer algo es ponerlo en las manos de Dios. Puesto en las manos de Dios, solamente Él sabe por qué suceden las cosas. Porque les digo, o sea, recuerdo perfectamente ese momento, o sea, cuando yo oraba y le pedía, es que yo quiero tener hijos y quiero que mis hijos crezcan cerca de sus primos y quiero que crezcan cerca de sus abuelos y crezcan cerca de sus tíos y que tengan lo que yo tuve. Porque si nos vamos para allá, o bueno, si ellos crecen allá, no van a crecer con nada de esto. Los van a ver cada 3 o cada 6 meses o a lo mejor una vez al año y eso no es lo que quiero para mi vida, no es lo que quiero para la vida de mis hijos. Por eso Dios traza la vida de maneras que a veces no imaginamos, pero que debemos de entender por qué deberíamos mantener el rumbo, aún cuando parece más difícil, aún cuando la situación parece que no pinta como lo que yo quería. Y siempre debemos de tener en mente esa pregunta, ¿qué es lo que quiere Dios que yo haga? Hace muchos años conocí un gran amigo que hoy ya partió con el Señor y él me decía, no le preguntes a Dios por qué, pregúntale para qué. A veces nos quejamos, a veces decimos, es que ¿por qué me pasó esto, Señor? ¿Por qué me quedé sin trabajo? ¿Por qué le estoy pasando mal? Mejor me hubiera quedado allá, hoy estaría a lo mejor a 12 años de jubilarme, tendría una opción más cómoda de mi vida, pero no sabemos qué es lo que Dios nos quiere enseñar. Y este amigo me decía, no le preguntes a Dios por qué, pregúntale para qué, qué es lo que quiere enseñarte, qué es lo que quiere mostrarte. En este momento hay algo en tu vida que no está donde debería o donde podría estar. Es una reflexión para cada uno de nosotros. Yo sé que a lo mejor podemos tener situaciones complicadas, situaciones difíciles, a lo mejor detalles pequeños o insignificantes, pero que de una u otra manera nos pueden llegar a quitar el sueño. Todos queremos resultados inmediatos, pero en esos resultados que valen la pena, requieren tiempo, requieren esfuerzo, requieren maduración para que el resultado material sea ese que anhelamos.
Yo sé que a algunos de nosotros se nos ha favorecido muchas veces y hemos tenido muchísimos episodios en los cuales las cosas han salido como queremos o como deseamos. Les decía, o sea, la forma en que fui pasando de un paso a otro fue seguro, fue claro. Pero también Dios nos enseña a que no siempre va a ser así, que debemos de estar preparados para esos episodios difíciles. Sí es cierto, debemos esperar siempre lo mejor, pero también deberíamos estar preparados para lo peor. Permanecer también implica el hecho de que podamos estar a salvo. No se trata nada más, no se trata de arriesgar nuestra integridad, porque hay lugares, incluso también hay personas que nos pueden hacer daño, que nos hacen daño, que nos lastiman, y a veces es importante entender que debe existir ese momento en el cual podemos apartarnos. Se trata de reflexionar verdaderamente, pero siempre tomados de la mano de Dios. A veces, con esto me refiero a nuestros trabajos. Hace tiempo trabajaba en otro lugar y hubo un episodio en mi vida en el cual todos los días padecía gastritis. Todos los días. O sea, llegaba al trabajo y empezaba con la gastritis, empezaba con el dolor, empezaba con ese sentimiento de acidez. Era bastante incómodo, bastante molesto y todos los días pasaba eso. Llegó un momento en el que yo tenía que hacer mi servicio social en la escuela y entonces le comenté a mi jefe, ¿sabes qué? Es que ya no voy a poder trabajar, necesito el tiempo para cubrir con mi servicio. Y él me decía, no, nos ajustamos al tiempo. Le digo, es que son 4 horas las que tengo que cumplir diariamente. Trabajo 6, entonces no hay tiempo. Se molestó, no me quería dejar ir, pero pues no había otra opción, renuncié. ¿Y qué creen? Que a partir del día siguiente no volví a tener gastritis. Porque a veces también ese tipo de empleos, ese tipo de personas nos hacen daño. Pero debemos de aprender a conocer, tenemos que aprender a reconocer qué es lo que nos afecta. Por ello debemos preguntar siempre, nuevamente, ¿cuál es la voluntad de nuestro Dios? Jesús dijo, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Porque Él comprendía esta situación. A veces queremos huir de los problemas, a veces queremos alejarnos de esas situaciones, pero no se está haciendo nuestra voluntad. La voluntad que se tiene que hacer es la de Dios. Todos hemos llegado a sentir temor al decidir. Estas decisiones necesariamente ocupamos de la opinión de Dios. Necesitamos también permitirle mantener el rumbo por nosotros, así como en su momento redimió nuestras vidas del pecado para sanar y para experimentar la bondad de Dios. También nuestras historias tienen altas y bajas, pero siempre debe haber una constante, la presencia de Dios. Reconocer la necesidad de Dios en nuestras vidas nos permite conocer su voluntad y de esta manera conocer el camino en el cual desea nuestra permanencia y del cual debemos aferrarnos. Entonces, la idea de que hablemos hoy en este tema de permanecer, se trata de entender cuál es la mejor versión de nuestra historia. Solamente nuestra vida y nuestras acciones van a contar esa historia, porque lo que podemos hablar, lo que podemos decir, pues nadie va a ser víctima de su propia historia, ¿no? Entonces, o nadie va a ser el villano en su propia historia. Se trata de cumplir con esas acciones, de ponerlas en manos de Dios, de decidir efectivamente qué es lo que queremos hacer. Nuestra historia son relatos, son experiencias, son lágrimas, pero también son alegrías. Pero sobre todo, la esperanza de una vida mejor de la mano de Dios. Me queda claro que hoy cada uno de nosotros estamos en el lugar y en el momento en el que estamos porque Dios así lo ha permitido. Pero no nada más porque Él lo ha permitido. A veces sabemos cuál es el mensaje que tiene Dios para nosotros o qué es lo que Dios quiere para nuestras vidas, pero nosotros decidimos no hacer caso, decidimos no escuchar, decidimos no tomar esas decisiones y a veces Dios nos tiene que corregir y nos tiene que regresar a ese camino. Siempre tenemos algo que aprender, lo repito.